Del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. En el Evangelio de este día nos encontramos con una multitud que busca a Jesús, que tiene hambre de Dios. Después de haberle escuchado, de haber sido saciados de pan y pescado, y queriendo proclamar a Jesús como Rey, el Señor, dándose cuenta, se escabulle y desaparece. Obra el milagro y se marcha caminando sobre el mar. Los suyos, sus discípulos, con mirada atónita, ven también cómo Jesús les deja solos, montan en barca y se marchan en busca de Jesús. También lo hará el resto del gentío, cruzando el lago, pues sospechaban que pudiera encontrarse en Cafarnaún, y efectivamente allí lo encuentran. En realidad, cuando se ha vivido junto al Maestro y cuando se ha recibido tanto de su mano bondadosa, el corazón del discípulo solo desea estar con Jesús, estar, escuchar, compartir una vida entera con Jesús. Sin embargo, muchas veces, este querer estar con Jesús, como respuesta a su amor sin medida, supone embarcarse en la aventura a la que Él nos llama y dirigirse a la otra orilla del lago de nuestra vida, romper con nuestra comodidad para buscarle a Él, para buscar que Él sacie el hambre de nuestro corazón. Este querer estar con Jesús supone arriesgarlo todo, buscar y servirse de los medios necesarios que nos hacen llegar a Él. Sin embargo, será en el diálogo que tienen con Él donde quedará desenmascarado el motivo de su búsqueda. Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús se da cuenta de que aquel entusiasmo no es por el signo que ha realizado, sino porque se han llenado el estómago hasta saciarse. No habían entendido nada. Se habían quedado en el signo, sin mirar a aquel a quien señalaba. Aquella multitud seguía al Maestro por el propio interés. En cierto modo, habían instrumentalizado a Dios. Habiendo sido alimentados abundantemente, querían un Dios de uso y consumo, que sirviese a sus intereses y necesidades. En cambio, el camino que nos propone Jesús es totalmente distinto: dejar de servirse de Dios y dar paso a servir a Dios. Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Nuestro trabajo, lo que hacemos y lo que somos, siempre debe estar lleno de Dios. Cristo resucitado pone ante nosotros un claro horizonte de eternidad, de vida plena. Como los discípulos y la gente, búscale, no te canses, reconoce todo lo bueno que ha hecho en tu vida y atrévete a arriesgarlo todo por Él. Cree en Él.